Hola, buenas. Hola. Buenos días, profesor. Eso de las preguntas. Ya, le comento. Como le contactó Agape, nosotros para un ramo de la U necesitamos hacer una pequeña entrevista para conocerlo, para conocer un poco de la vocación acerca de la pedagogía. Entonces Agape le va a hacer una serie de preguntas, no son muchas. Necesitamos que usted las conteste como usted quiera, si se quiere explayar, súper bien. Y como le parezca, en verdad. ¿Pero bajo qué principio o contexto se da esta entrevista? ¿En el margen de qué? Mm, O sea, lo que yo tengo que responder, lo que ustedes necesitan que yo responda. ¿Bajo ¿Sí? qué? Sobre la Bajo su... Conocer un poco en profundidad cómo se da en cuanto, por qué estudié pedagogía, la vocación pedagógica, más que nada para ir ustedes aprendiendo, ¿eso necesitan? La evaluación que nosotros nos plantean se da en el contexto de que tenemos que conocer, igual. Quizás la opinión de ya un profesor o de que nos da la opción de un casi egresado, cuarto año. Ah, ya, ok. Entonces, para contextualizarnos más, porque estamos empezando el ramo, entonces. Ya, ok. Ya. Entonces, Agape, cuando... La primera pregunta dice, ¿qué papel cumple usted en la docencia actualmente? Bueno, es un rol súper activo en realidad porque uno tiene que ver desde la nueva priorización curricular y en base a eso hay que empezar a planificar y mirar cómo se da la nueva virtualidad a través de la pantalla. Uno no puede mirar la planificación pensando en cómo sería el contexto de aula a cómo se lleva en el contexto virtual. Son dos realidades distintas. Si bien para los estudiantes que están en la enseñanza media es bien complejo, cuando sobre todo uno está en cuarto medio y no logra un poco visualizar la panorámica que hay detrás de cada realidad y de cada contexto de ello, propiamente tal. Entonces, el rol que uno debe jugar en la actualidad tiene que ser muy activo, desde mirar desde el plano psicológico al estudiante o a la estudiante en este caso, y cómo van dándose estas realidades educativas que ellos van persiguiendo cuando uno está enseñando en la pantalla. Disculpe, llegaron visitas a mi casa y las tuve que despachar. ¿Le digo la segunda pregunta? ¿Sí? Ya, la segunda pregunta dice, ¿qué entiende usted por vocación? Es que vocación es algo que te deben hacer. Cuando uno busca hacer una actividad, ya sea por el fútbol, por el básquetbol o por alguna disciplina, es porque a uno lo motiva algo. Es como fijarse en la falencia que quizás debe tener otro y que uno debe suplir, pero a través de la necesidad que es innata. Es como el liderazgo en realidad, pero la vocación es algo que nace, algo que uno busca, y uno busca de alguna forma retroalimentar esa parte que tiene como el espacio vacío. Cuando yo decidí estudiar pedagogía, yo no quería, yo detestaba la pedagogía en todo su esplendor. Yo entro a estudiar pedagogía pensando solamente en aprender a leer. O sea, no aprender a leer de corrida, ni punto seguido, ni punto y coma, nada de eso, sino a cómo interpretar el texto, a cómo yo creo este enlace significativo entre la lectura que estoy haciendo y yo, porque ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando uno toma un libro, uno lo hace parte de uno busca que en este caso nosotros como lectores, busca sumergirse en el texto y busca la complicidad. Eso es lo que yo buscaba, a mí siempre me ha gustado la lectura. Y cuando ya voy a la primera práctica, era insoportablemente decir, pucha, tengo que tolerar a estudiantes, a niños, cuando yo no quería ser profesor.
si tú me preguntas si yo nací con vocación de profesor, no. La vocación la descubro en la sala de clase. Sí tenía vocación para haber ejercido, como estudié administración, estar en un servicio público. Ahí me sentía más cómodo porque siempre he tenido esa actitud y liderazgo de poder ayudar a las personas y trabajar en el servicio público como lo hacía hace varios años atrás. Y la vocación la descubrí cuando estaba en cuarto año de pedagogía. Ahí fue. La siguiente pregunta ya medianamente la contestó. ¿Cuándo y cómo descubre que desea ser profesor? En cuarto año de pedagogía me mandaron a un colegio X acá en Viña del Mar, a Valparaíso mejor dicho. Ya me habían solicitado 4 veces. La primera práctica la hice en un colegio municipal y las otras 3 prácticas, más la profesional, la hice en un colegio en Valparaíso, en Cerro Alegre. Era un colegio súper especial, por decirlo, un colegio católico donde uno tiene que saber las reglas del catolicismo, el Vía Crucis, los Mes de María, cuando está en Semana Santa, y fue con un texto, espero que lo hayan podido leer ustedes, que es el Cantar del Mío Cid. Entonces ahí empezamos a hacer una clase relacionada con la narrativa, y relacionamos, hicimos un cruce con este texto que un estudiante dijo que había leído ese texto, y me pareció fantástico que al menos un estudiante haya tomado atención de años anteriores y haya leído el texto, y empezamos a escudriñar el texto y a exhortarlo dentro de la sala de clase, y ahí uno se da cuenta, cuando ya han pasado un poco por las salas de clase, que hay ciertas actitudes que uno no las reconocía, y una de esas era que yo tal vez tenía el liderazgo, tenía la actitud de poder estar delante de mucha gente y desenvolverme de manera natural, y ahí dije, claro, hay algo de mí que tal vez debiese ser un aporte en la sala de clase. Ahí fue el momento en que yo dije, la estoy pasando bien en esta práctica, y planificando, y lo hacía con más respeto a las planificaciones, porque cuando uno planifica es como, me imagino que cuando ustedes lleguen a ese ramo van a decir, pucha, hay que hacer harto trabajo, harto ejercicio del objetivo, tomar las taxonomías, mirar los verbos, mirar cómo se da el objetivo dentro de la sala de clase, y uno va súper planificado, pero de repente las planificaciones no funcionan en los contextos, porque uno tiene que ir haciendo las adecuaciones en el momento. Entonces ahí comprendí que la pedagogía era lo mío. Y nunca hasta el momento no me he arrepentido de estudiar en realidad pedagogía. Yo creo que lo que más me da un poco de impotencia es ver cómo algunos estudiantes no han leído textos que son súper importantes cuando uno estudia pedagogía. Eso. O sea, no le dan el valor que usted cree que merece el texto, por decirlo así. Es que no sé si le da un valor al texto que se puede... No, yo creo que no se le da valor a la lectura, porque si hablamos de mirar los cánones, nosotros tenemos un canon clásico español. Desde ahí hemos heredado este currículum que nos busca de alguna forma con los planes y programas decir, estos textos se deben leer. Yo me imagino que ustedes no han tenido acercamiento al plan y programa y a las bases curriculares porque son primer año. Pero después con el tiempo, cuando vayan en segundo o en tercero, o alguno de ustedes tal vez lo ha hecho de forma personal también. Pero hay textos que no se han leído. Por ejemplo, el Quijote no se podría leer en una sala de clase. El Cantar del Mío Cid es poco lo que podría leer, porque los niños hoy en día hay que estar actualizados con el canon de la literatura de la LIG, que es la literatura infanto-juvenil, o la literatura que está relacionada con la de mercado, como Bajo la Estrella, Harry Potter. Son muy textos que están sumergidos en el estado del mercado, y eso nos limita a nosotros, los profes de lenguaje, de poder llevar un canon distinto a la sala de clase. La siguiente pregunta dice, ¿considera usted que ha desempeñado su labor docente con vocación? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Considera usted que ha desempeñado su labor profesional con vocación? ¿Por qué? Bueno, viene muy de cerca la referencia,
pero yo creo que usted puede ayudar en este sentido a la respuesta, porque yo siempre cuando hago algo lo hago de manera improfe, como le digo yo, porque creo que uno no debe ser tan cuadrado dentro de la sala de clase, uno debe dar instancia a la equivocación, instancia a que el alumno piense distinto, y cuando se piensa distinto es cuando uno ha logrado un aprendizaje significativo. Porque si bien nosotros, al momento que nos paramos al frente de la sala de clase, ya hay una jerarquía, y el niño o el estudiante ya te mira con respeto, dice el profesor o la profesora, pero uno no debe jerarquizarse delante de los estudiantes. Yo creo que uno debe sumergirse con ello para poder buscar el enriquecimiento crítico de su lenguaje propiamente tal, que hay una lectura crítica cuando yo voy a hacer una exhortación de un texto, que el niño no solamente me diga la estructura o me diga los personajes, sino que me diga, profe, ¿sabe qué? Yo considero que el texto está fome por este lado, pero que den fundamento o argumentos que sean relacionados con la lectura. Y yo creo que ahí es donde mayormente están fallando, y algunas veces he tenido que hacer un poco mirar por encima nomás, porque uno no puede profundizar en 2 o 3 horas con los cursos la lectura. Pero cuando hay estudiantes interesados en buscar la alternativa necesaria para educarse y para agregar algo al capital cultural, ya es distinto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo la vocación o la falta de ella ha influenciado en su hacer profesional? Bueno, ¿cómo ha influenciado el quehacer profesional la vocación? En varios aspectos, porque primero, cuando uno ejerce la pedagogía, no te vas a hacer rico, te van a pagar pésimo de partida. Pero lo enriquecedor es cuando estás dentro de la sala de clase y tú logras de alguna forma generar un poco de este currículum oculto. Currículum oculto me refiero a tomar plan y programa, pero también tomar un poco de la realidad que viven los estudiantes y generar este feedback preguntando cosas como un poco de gustos personales con lo que estamos viendo dentro de la asignatura, o en este caso de la unidad. Y ahí uno va generando el intercambio de palabras, y sobre todo que el estudiante pueda abrirse, porque algunos son tímidos, o no les gusta hablar, o no les gusta dar su opinión porque piensa que el profesor lo va a retar. Y frente a la vocación, ahí uno tiene que medirse. Cuando uno está, no sé, llega a la sala de clase y hay un alumno que te quiere puro aportillar la clase constantemente, y uno tiene que medir la tolerancia y tiene que tomar a este estudiante de manera, como se dice, a ver, oculta dentro de la sala de clase, y hacerlo participar desde su propia rabia, desde su propia concepción, como se le llama, un poco enojada que tiene el estudiante, y decir, oye, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Qué no te parece? O ¿por qué consideras tú que eso no es necesario? Y ahí uno se va viendo la vocación y va viendo las realidades de todos los estudiantes, y va generando el aporte al capital cultural, que es lo más necesario. Y aparte que tenemos que ser agentes de cambio dentro, fuera y en el lugar que estemos, porque si yo bien estoy en esta entrevista, ustedes también van a ser profesores, y el día de mañana también van a recibir una entrevista, y en los carretes o las tertulias que uno esté con cualquier profesor, uno va a estar con el logo del profesor de castellano, y cualquier palabra que uno diga puede influenciar en el otro. Entonces la vocación va a estar desde contigo hasta el día que tú fallezcas o te vayas del ámbito educativo, pero siempre va a estar ahí, va a estar en tu familia o con tu pareja o con tus amigos, vas a ser él o la profesora de castellano. Ya. Y la última pregunta dice, ¿cree usted que la motivación influye en su vocación? ¿Cómo mantiene constante su vocación en la docencia? Yo voy a responder desde la sinceridad. La vocación está siempre latente, pero muchas veces se te cae. ¿Por qué se te cae? Porque en el contexto que hoy estamos, uno va súper motivado a hacer la clase o a realizar la actividad, en este caso, pero
es súper difícil levantar una clase con 15 o 20 estudiantes que están detrás del computador, que algunos están con WhatsApp, que otros están con Facebook, o que otros están, o que están haciendo cosas en el hogar, o que su mamá está trabajando, están cuidando al hermano, o que están pendientes del gato. Son múltiples factores que te influyen en el contexto de estar detrás del computador. En cambio, si estuviésemos dentro de la sala, tú tienes como el poder de poder controlar un poco el ambiente. Y esto hace el marco de la buena enseñanza cuando habla de los 4 ambientes de aprendizaje. Nosotros tenemos que llegar al tramo D, pero acá en el marco de la buena enseñanza igual influye porque el contexto y la realidad que el estudiante está propiamente tal sumergido. Entonces la vocación ahí llega en algunos momentos que ya quiere como decir, basta, pero no falta el estudiante que está atento a ti y ese como que te insta de alguna forma a seguir trabajando. Yo desde el plano, desde la vocación, insisto que para estudiar pedagogía uno tiene que tener primero la vocación y si no, irse dando cuenta al momento de estudiar. Porque si bien yo fui, como muchos profesores decían que era el caso de la excepción, que un estudiante que no le gustaba la pedagogía le fuera muy bien en la universidad, yo tuve la suerte de que quizás muchos factores me sirvieron, en este caso la proactividad, la actitud de pararse frente a las masas, de estudiar lo que íbamos a hacer en las clases, las planificaciones, y quizás llegar a ese estudiante que generó el cambio en mí frente a la pedagogía. Tuve esa suerte, pero no todos corren ese factor como, entre comillas, suerte que pueda llegar a generar un cambio, porque si bien la pedagogía en unos años más va a estar muy, a ver, ¿cómo es la palabra para que no suene tan feo? Va a estar un poco, ya nadie va a querer estudiar pedagogía, por el solo hecho de que quizás vamos a estar sumergidos en la virtualidad, que van a pensar de que los niños algunos no van a llegar a la universidad, entonces no va a ser necesario estudiar pedagogía porque todo lo puede hacer un computador, pero siempre el profesor va a estar ahí y uno va a necesitar de un profe siempre. Entonces es súper importante estudiar con vocación. Y eso bien lo sabe usted, Ágape, cuando hablábamos de las carreras y usted no tenía la intención de entrar a pedagogía. Entonces yo creo que es una pregunta que tal vez debe ser muy retroalimentada hacia usted también y el resto de sus compañeros. Bueno, muchas gracias por su tiempo, profesor. Esa era la última pregunta. Ya. Gracias por haberse hecho el espacio de aceptar esta entrevista. Y lamento un poco la irresponsabilidad porque de verdad que estaba de una clase a otra, entonces se me había olvidado que tenía ese trabajo pendiente con usted y sus compañeros. No hay problema, profesor. Pero muchas gracias y queda liberado. Que le vaya muy bien con Rómulo. Cuídese. Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Profe, Saludos. gracias. De nada.